¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Contragolpe. El día de hoy, a 19 de mayo, estamos aquí para debatir, como en todas las ocasiones anteriores. El tema que vamos a estar tratando hoy es la diferencia en las regiones con la crisis del COVID-19 en el Perú. Nos acompaña Lizardo y Juan, quien les habla Arturo. ¿Qué tal, chicos? Muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo está, gente? Todos tranquilos, todos relajados. Y tranquilos, pero abrigándonos porque ya comenzó ya la etapa húmeda, el invierno, ¿no? Y hay que sacar la frazada de tigre. Bueno, va a ser la etapa supuestamente la más jodida, ¿no? Porque ya entra el invierno, más humedad, más lluvias y también más casos de resfrío y va a haber toda una histeria, ¿no? Pues la gente va a pensar que tiene el virus, etcétera. O sea, ahora en teoría va a colapsar más porque la gente por cualquier gripecita se va a ir a... Sí, pues sí. Se va a ir a... Va a pensar que está contagiada y van a tratar de ir al hospital, ¿no? Van a colapsar los servicios hospitalarios. Eso es lo que se pronostica. Pero... No, ya colapsaron. Sí. En muchas partes del país ya colapsaron. Pero entrando al tema, ¿no? Sí, vamos directamente al tema. Hay una disparidad en la cantidad de contagios en el Perú por COVID-19. Esta disparidad es muy notoria, dejando afuera Lima un poco, ¿no? Que Lima, bueno, por ser la capital y la mayor ciudad del Perú, lógicamente iba a ser de las más golpeadas, ya que aquí todos los extranjeros que vienen al Perú pasan por... Bueno, la mayoría de los extranjeros que vienen al Perú pasan por Lima necesariamente, ¿no? Y al ser una enfermedad venida de fuera, es lógico que Lima iba a ser la capital más golpeada. Pero, ¿cómo podemos explicar la diferencia, por ejemplo, entre la región sur y la región norte? O lo que está pasando también en la selva. A ver, yo quiero comenzar. Primero diciendo de que hay que separar también que en realidad la sierra tiene un factor que hace que sea difícil la viralización, ¿no? Según un estudio de la OMS, en que testearon 3 ciudades, los cuales son una en Ecuador, una en Bolivia y una en China, cerca del Himalaya, los cuales son ciudades de altura. Y el resultado salió de que es menos virulento el bicho mientras más altura tenga, ¿no? Tiene sentido con el resultado que está diciendo en lo que es la sierra, ¿no? Porque los casos en la sierra son bajos, ¿no? ¿A qué te refieres con menos virulento? O sea, menos contagio, menos contagioso. Menos contagio, claro. O sea, el peor problema del virus es su virulencia. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el ébola o el H1N1, los cuales para pasar de persona a persona es más complicado que el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus nomás solamente con estar a 2 metros o con toser ya automáticamente te contagias, ¿no? O sea, bueno, ahora recién se está aprendiendo todo sobre el virus porque antes se pensaba que está en el aire, pero ahora se sabe que son por las... Claro. Que solamente entra por la nariz, no por las manos. Claro, se ha visto eso también en Ecuador, ¿no? Porque en el caso de Guayaquil, es la ciudad, está en la costa y es la ciudad con más contagios. En cambio, Quito, que tiene la cantidad de población parecida, parecida también actividad económica, tiene menos contagios. Y no me parece, creo que tiene la quinta parte. Eso no ha afectado mucho como se ha afectado en Guayaquil. En el caso del Perú también se puede relacionar también de alguna otra manera, que muchos también se han dado cuenta. Si tú estás en las redes te puedes dar cuenta. Mucho se menciona, por ejemplo, el caso de Piura, ¿no? Señalan de que Piura es una región fujimorista y por tanto la gente hace lo que quiere allá. En el caso de la selva también, sobre todo las regiones del norte, ¿no?
Lambayeque, Piura, La Libertad, Lima misma, ¿no? Que es una ciudad o sea, que en las últimas elecciones ha votado más por Keiko Fujimori, y también por Kuczynski, ¿no? Entonces, hay una relación ahí que también podría decirse, ¿no? Podría decirse que estas regiones que a la vez también son regiones que han tenido mayores índices de crecimiento económico en estos 20 años. Entonces, ¿qué relación podría tener con eso, ¿no? Que al final son son las regiones más golpeadas. Son las regiones donde ha habido un mayor desacato de la cuarentena por los casos que se han visto, ¿no? Sobre todo en Piura. Entonces, hay una relación, ¿no? Un rato, Giovanni. Todo lo que es esta hipótesis primeramente la hipótesis sobre por qué las regiones del norte, de la costa norte, han sido más golpeadas y la región selva también, ¿no? Que es Ucayali y Iquitos. Claro, Ucayali y Loreto. ¿No? O sea, en los cuadros que salen de hoy día, de Ojo Público, ¿no? Yendo a los de Ojo Público, la letalidad del virus en Piura, el primer lugar es Piura, que tiene 12% de letalidad, o sea, cantidad de fallecidos por contagiados. Ya. Ya, de ahí sigue Lambayeque, Tumbes, y de ahí en el cuarto puesto recién Loreto, ¿no? Estas tres primeras regiones son de la costa norte. Ya. Y ya, normalmente la costa ya es un territorio con problemas porque es más húmedo, ¿no? Y aparte bueno, ahorita estábamos en verano, pero acabamos de pasar a invierno, ¿no? No sé, y esto inclusive se supone que va a empeorar, ¿no? Y bueno, la hipótesis que tú tienes, de que yo en parte la comparto, esto de que la diferencia está entre la región norte, Piura, Lambayeque, Tumbes, y la región sur, que es Tacna, Ica, Moquegua, parte de Arequipa. ¿Por qué no son tan golpeados? Vemos en los cuadros que, por ejemplo, Tacna está último en lo que son números fallecidos, tiene 2 nomás. Claro, tiene 2, es insignificante. Moquegua, ¿no? Tiene 0. Moquegua tiene 0. Las regiones del sur, ¿no? Huancavelica, Purímac, Puno tienen 1, Puno tiene un fallecido. ¿Y esas son cifras de cuándo? ¿De hoy día? Sí, de hoy día. Ya ves. O sea, es para pensarlo, ¿no? Porque en algunos casos, lo que pasa es que hay muchas variables para medirlo. ¿Por qué? Porque pueden haber sectores que dicen, o sea, pueden simplificar un poco el porqué de la expansión del virus en el norte, ¿no? Muchos dicen, no, es que porque son fujimoristas, dicen. No, o sea, primero dice que o sea, por lo que ha salido noticias de que vimos a los piuranos haciendo cola para comprar su chela. Claro, en un principio, o sea, si primero se centró en Piura, ¿no? Como en Piura fue la región donde ganó el fujimorismo, si no me equivoco, en las últimas elecciones y también en las elecciones en las municipales, si no me equivoco. Pero a lo que yo voy es que puede cometerse un error en simplificar tal vez, ¿no? O sea, si el virus está afectando allá porque la gente no hace caso porque todos son fujimoristas, ¿no? Pero vamos viendo de que también hay más variables para medir tal vez esas razones o esos motivos de por qué el virus ha afectado más en las regiones del norte, sobre todo en Piura, en Lambayeque, que en otras regiones, ¿no? Como el caso en Tacna, por ejemplo, o en Moquegua, ¿no? Que es al otro extremo, al extremo sur, ¿no? Y además que son regiones que están ubicadas en la costa, ¿no? Entonces, las ciudades principales están en la costa. Aparte de que esas ciudades son también, o sea, cuando pasan los desastres de desborde de ríos, ¿no? Piura, Lambayeque son los más afectados siempre. Claro. Pero también habría que ver otro factor, ¿no? Que ese factor que es de repente la adversidad a las políticas del gobierno debido a los últimos, o de repente al fracaso de la reconstrucción del norte. Entonces la gente lo ha tomado como una especie de, como una muestra también de una muestra más de ese fracaso. Tú recordarás, o sea, hasta ahora las cifras de la reconstrucción del norte, bueno, ahí no hay cifras exactas, pero
uno ve de que no ha sido, al final han pasado, si no me equivoco, 3 años y no ha habido cambios tan profundos en el norte después de esos sucesos, ¿no? De la catástrofe del Niño Costero. Para ir nada más una muestra aquí en Lima, ¿no? O sea, tú vas al puente Guaycoloro que está cerca por la carretera, por la autopista Ramiro Prialí, y te vas a dar cuenta que no, ni siquiera han arreglado ese puente. O sea, ese puente sigue siendo un puente de metal nada más un puente de emergencia que han colocado ahí, ¿no? O sea, al final han pasado 3 años y ni siquiera lo han cambiado. Entonces vamos al hecho, o sea, hacia aquí en Lima, que es la capital, la mayor ciudad del Perú, etcétera, ocurren esos problemas. Entonces, ¿qué no va a haber en Piura, no? ¿Qué no va a haber en Lambayeque, en La Libertad? Sí, por eso. Y como repito, eso es, la gente ha visto eso como una expresión de fracaso, ¿no? De la gestión de Kuczynski, y obviamente eso lo va a relacionar Kuczynski con PPK, y ahí el fujimorismo ha hecho un buen trabajo en ganar gente. Bueno, aparte de que en el norte siempre ha reinado todos estos partidos, desde el APRA, ahorita se encuentran con Acuña. Acuña, ¿no? Claro, Todo lo en que es Lambayeque Acuña. y en La Libertad, Acuña. Ya, o sea, y anteponemos eso que en el sur es todo lo contrario, ¿no? Que siempre votan por Verónica, por Claro, Humala. ahora último han votado por Antauro. Último han votado por Antauro. Bueno, también ahorita han votado creo que Humala también está. Humala, Kuczynski. O sea, versiones más céntricas. Nunca o sea, ellos nunca votarían por él. O sea, hay gente en parte, ¿no? Pero las opciones que menos calan son siempre Keiko y Alan. O sea, esas opciones de derecha extrema, ¿no? Y, o sea, la hipótesis es de que esto tiene que ver algo con la gente, ¿no? Con el pensamiento de la gente. De que... Yo creo de que, o sea, al ser también regiones con una dinámica económica mucho mayor que las del sur, yo creo que hay, vea, para empezar no soy un experto de repente sociólogo tal, pero me atrevería a decir de que uno de los factores que sí influye bastante de repente es ese factor de individualismo que hay, ¿no? O sea, al ser una región con regiones con mayor dinamismo económico del Perú, las regiones del norte, también implica que hay también ideas más individualistas pegadas en el norte, ¿no? Más un poco ese tema del emprendedurismo, etcétera, ¿no? Que son al final pensamientos muy ligados al pensamiento filosófico del neoliberalismo tal cual. El pragmatismo, el individualismo, sacar de vuelta la ley, etcétera. Yo creo que a nivel mundial es bastante notorio la forma en la que este virus está golpeando más a las naciones, digámoslo, más a la derecha del espectro político. Por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos, que son los países más golpeados por esta pandemia, mientras que los países que están, digámoslo, a la izquierda han salido relativamente sin mucho problema. Por ejemplo, la China comunista, que siendo que fue la primera en enfrentar este problema, no sé, tiene 4.000 muertos, 5.000 muertos tal vez. O un país como Vietnam, que no ha registrado muertos, siendo que está vecino a China. Y hay varios ejemplos, ¿no? Cuba, que incluso se dio el lujo de recibir un barco, un crucero británico, con mucha gente infectada, y nada, los trataron, los ayudaron y los pusieron en un avión de vuelta a su país y se quedaron tranquilos. Me imagino que hubiera sido en el caso de otro país que hubiera tomado esta medida, ¿no? De aceptar tanta gente contagiada que desembarque en su país, hubiera sido algo difícil. Entonces, me parece a mí que también este fenómeno se replica a nivel del país, a nivel de Perú. Por ejemplo, les voy a dar... ahorita para la salida de los niños han lanzado una alerta de los departamentos más peligrosos, de los departamentos de alto riesgo. Entonces, en estos departamentos de alto riesgo tenemos a Tumbes, Ucayali,
Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Callao, Ica y Junín. ¿En cuántos de esos departamentos creen ustedes que no ganó el fujimorismo en las elecciones de 2016? 2016 en Arequipa, por ejemplo. Salvo en Arequipa y Ica, en Arequipa. Pero ahí en el resto, en las elecciones de 2016, en casi todas ha ganado el fujimorismo, menos en el sur. Exactamente. Claro. En todos los departamentos que acabo de mencionar y que son los que alerta el Ministerio de Salud como de alto riesgo, en todos ganó el fujimorismo, excepto en Arequipa. ¿En Arequipa quién gana? PPK. Ganó PPK, claro. En los departamentos que ganó el Frente Amplio, no hay ni uno en esta lista. Ni uno de los departamentos en los que ganó el Frente Amplio está en esta lista. Más bien pareciera que esta lista, que los departamentos del Frente Amplio son los que están hasta abajo de la lista, con menores contagiados. Son Tacna, Moquegua, Apurímac, Puno, Cusco. Otro dato por ahí. Tumbes y Cusco tienen la misma cantidad de contagios. Tumbes y Cusco tienen la misma cantidad de contagios. Pero Cusco tiene 5 veces más población que Tumbes. Sí, seguramente que la altitud tendrá algo que ver. Pero en el caso de Suiza, por ejemplo. Tenemos algunos casos, sí, que Santiago de Chile, la misma Ciudad de México. Ciudad de México está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y es la ciudad más golpeada de México también con el COVID. Entonces sí, no descarto la posibilidad de que tenga alguna influencia, pero para dar estas diferencias tan amplias, me parece un poco difícil. Por ejemplo, Loreto tiene 2/3 de la población de Junín y tiene el doble de casos que Junín. Junín en este momento es gobernado por Perú Libre. Claro. Entonces, la actitud también de los gobernantes tiene mucho que jugar en este aspecto. ¿Por qué? Porque la izquierda... Dime, Juan. No, que iba a ser una capital en lo que es Cajamarca, es una región singular porque ahí siempre está entre izquierda y derecha, mitad. A veces gana Fujimorismo, a veces gana la izquierda, pero ese caso es particular porque ellos tienen como que los ronderos y aparte que es de altura, por eso no les afecta tanto. Claro, ahí antes hay una acotación antes de que Arturo termine su idea, es de que, bueno, ahí también la organización social tiene mucha influencia, es otra variable que también habría que discutir, aparte de la variable tal vez económica, la variable de repente de las elecciones, etcétera. Otro dato, por ejemplo, Lambayeque comparado con Ayacucho. Lambayeque tiene el doble de población que Ayacucho, pero tiene 10 veces más casos de COVID que Ayacucho. Y ojo, los casos de departamentos como Lambayeque, Tumbes, Piura, Loreto, están muy por debajo de lo que en realidad es. ¿Cómo podemos saber esto? Por las tasas de mortalidad. O sea, si tiene una tasa de letalidad del 12%, del 10%, quiere decir que hay más casos. Hay más casos, simplemente no están diagnosticados. Otro punto, las regiones más golpeadas es a donde se ha enviado mayor cantidad de pruebas. Entonces se ha hecho un esfuerzo mayor para contener y aún así están en esta situación. Entonces yo hice la suma de los departamentos en los que ganó el Frente Amplio. Como ya había mencionado, son Cusco, Puno, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Huancavelica, y a esto le he sumado Cajamarca. Eso es en las elecciones que ganó, en la primera vuelta de las elecciones de Kuczynski y Keiko, ¿no? Así es, en 2016. Nos da un total de población de 5,5 millones. 5,5 millones. Y he hecho la suma de los contagios en estas regiones y tienen en total
2.241 contagios. O sea, sumadas todas las regiones, todos los departamentos, los que ganó el Frente Amplio o Democracia Directa, el partido de Gregorio Santos. Su ex partido. Tenemos menos contagios que, por ejemplo, una sola región, como La Libertad o Lambayeque, por ejemplo. Siendo que estamos hablando de 5,5 millones de personas. Bueno, aparte de que los números todavía se están revisando, ¿no? Porque siempre, eso es lo que dicen, que le hacen pruebas, o sea, como hay asintomáticos, la gente no sabe a veces si tiene o no, y la cifra puede ser aún mayor, ¿no? Pero, bueno, como los números, o sea, esta comparación de números sí, o sea, proporcionalmente tiene lógica, ¿no? Sí, incluso para saber la cantidad de contagios, yo creo que me fiaría un poco más de la cifra de fallecimientos. Porque sí, como dices, los asintomáticos pueden ir por ahí, pero cuando la enfermedad se complica, necesariamente pasas por el hospital. Bueno, ya hay casos que ni siquiera los aceptan en el hospital, pero es una cifra que nos da un poco más una idea. Claro, solamente para hacer la capita de los asintomáticos, o sea, son personas como tú, como yo, que no tienen síntomas, pero que pueden estar contagiados. Y que, por ejemplo, en Chile, hace 2 semanas o 3 semanas, el gobierno no los estaba considerando como contagiados. O sea, les salía positivo el virus, pero como no tenía ningún síntoma, no los consideraba en el número. Y de ahí, como dijeron, metimos la pata, y dijeron, esa es una pachotada lo que hicieron, volvieron a poner la cuarentena porque el número se había disparado, ¿no? Pero sí, existe, o sea, sí hay una relación, ¿no? O sea, sí habría una relación en la orientación política de una buena parte de la población con las cifras actuales de la pandemia en cuanto a letalidad, muertos, contagios, etc. Y esas actitudes se pueden ver en como vuelvo a decir, en el rechazo que hay a las orientaciones que da el gobierno. Habría que ver por qué, ¿no? Habría que ver qué de repente está fallando o no, pero sí existe, o sea, sí hay una relación, o sea, vemos, o sea, es cuestión de ver el mapa, ¿no? Ver el mapa, vas a ver que las regiones del norte son las más golpeadas. Las regiones aparte de que también las regiones del sur mismos prácticamente no les han tocado, pero nada, ¿no? Sobre todo Tacna, Moquegua. Aparte de que también que ellos mismos tienen cierta culpa, ¿no? Porque sus alcaldes como que gestionan muy mal esto de llevar personal, que se cuide la cuarentena, ¿no? Podría ser, pero vemos de que eso al final es una constante no solo del norte, o sea, en todas las regiones siempre hay corrupción, en todas las regiones tal cual, malos manejos, etcétera. Pero yo me pregunto si tendrá algo que ver con la cuestión puramente ideológica. ¿Por qué voy a esto? ¿Se acuerdan que cuando Bolsonaro salió electo, desde muchos sectores en el Perú pedían una especie de Bolsonaro peruano, un tipo de derecha, un outsider que viniera a poner orden, que viniera a poner a los rojos en su lugar? Un sector deseaba un personaje de este estilo. Entonces, ¿qué hace su referente, que es Bolsonaro? Su referente sale todos los días a decir que esta enfermedad no existe, que tú salgas tranquilo, que la economía debe seguir, etc. Que es un complot de China para destruir a no sé quién. Su ministro de Relaciones Exteriores dice que es un complot del comunismo. Sí. O el mismo Trump, que mucho tiempo se dedicó a hacer la campaña de que no pasa nada, que esto se va a ir en el verano, que lo tenemos todo controlado. Hasta la fecha sigue apareciendo públicamente sin la máscara, todo ese tipo de cosas. Entonces esta gente que es más proclive a ver a estos personajes como un referente serio y no como los bufones que son, probablemente se quede con la idea, ¿no? O sea, si Trump ha dicho que no pasa nada, pues será que no pasa nada. Entonces yo salgo, yo no necesito la máscara, yo puedo abrazar a
a mi mamá, puedo abrazar a mi papá, porque esto es realmente un engaño. Me parece que por ahí habrá algunos casos seguramente. No, pero Bueno, en definitiva bueno, sí, solamente por una sí cosa sobre existe Bolsonaro. una relación ideológica, porque como lo mencioné, es de repente es un tema, por ejemplo, que la gente a veces dice, no, que mis libertades, esto no me va a afectar. Es un poco el negar, ¿no? El negar el papel, o perdón, el negar el impacto del virus, que las consecuencias que trae en la economía, los negocios, y vuelvo a decir, ¿no? Que las regiones del norte, sobre todo de la costa norte, tienen un mayor dinamismo económico que las del sur, salvo Arequipa, ¿no? Pero sobre todo por tema de la población, ¿no? Así como tienen un mayor dinamismo económico, también son las regiones más pobladas del Perú. Entonces esto obviamente trae varias cosas, ¿no? Que hay una mayor relación con las ideas de lo que está sucediendo en Brasil actualmente, ¿no? O sea, es negar el virus o darle la contra al gobierno tal cual, ¿no? Que vamos al hecho, con eso no estamos diciendo que Vizcarra lo está haciendo bien, por si acaso, no estamos diciendo eso, pero claramente hay una idea que es darle la contra al gobierno, o sea, eso es innegable, ¿no? Eso es innegable. Lo está haciendo, el fujimorismo lo estuvo haciendo, un sector también de ahora Acción Popular, que ahora están dirigiendo el Congreso. Pero también habría que ver cómo esto se relaciona, como tú bien lo has mencionado, ideológicamente, o sea, el pensamiento. Vamos a la matriz a la matriz principal, que es el pensamiento, o sea, qué es lo que está pensando la gente, o sea, por qué se origina este pensamiento, a qué se debe, qué factores hay, ¿no? O sea, si hay factores políticos, sociales, económicos, ¿por qué? O sea, si esto es lo que está sucediendo, supongamos, en el norte del país y que está sucediendo también en unas regiones de Brasil, en Estados Unidos, en Europa también, la gente, sectores de la extrema derecha salen a marchar para que se acaben las cuarentenas, para que terminen las cuarentenas. En Brasil tienes un presidente de extrema derecha que te está diciendo, ya sabes que el virus no existe. Igual lo mismo en Estados Unidos. Entonces, claramente hay una relación, o sea, hay una relación ideológica ahí, o sea, hay una idea política, hay una idea política ahí. Ahora habría que ver cómo eso se relaciona con otros factores, ¿no? Claro, otra cosa que quería decir, ahorita Bolsonaro está o sea, él quiere boicotear todo lo que es esta idea de la cuarentena. Y en Estados Unidos Trump no puede declarar cuarentena, ¿no? Que sus gobernadores son los que por ciudad decretan esas cosas. Pero ojo, eso sí, o sea, el tema es de que acá nosotros podemos decir, o sea, ya para ir terminando mi intervención, es que si bien es cierto que hay sectores que quieren terminar la cuarentena, pero también habría que ver que la cuarentena, como se ha llevado en Perú y como lo hemos dicho en programas anteriores, no se ha llevado de la mejor manera posible, no tanto por el hecho que no hay, que el bono universal que ha dicho el gobierno, entre comillas, que es universal, al final no es universal. También, por ejemplo, el tema de la distribución de los alimentos, entre otros factores más, ¿no? Que han hecho que al final la cuarentena fracase, ¿no? O sea, al final la cuarentena ha fracasado porque tú lo plasmas en las estadísticas y ves de que no ha sido como desde un inicio se pensó. Bueno, pero yo no sé si tú sabías, pero yo creo que la mayoría sabía de que no iba a funcionar acá la cuarentena. Y eso lo voy a juntar a otra cosa que tengo entendido que la letalidad ahorita es de 1% en las personas contagiadas, ¿ya? O sea, por más que seas de población de riesgo, aún es complicado que el virus te mate. O sea, y la gente también piensa eso, ¿no? Y a puro riesgo salen. Yo creo que la gente está con el pensamiento de que es 1%, ¿no? Que eso no me va a matar, ¿no? Y eso también es lo que piensan en Estados Unidos.
que quizás la gripe te mata igual que el coronavirus, y que, no sé, dicen 1%. Están que juntan cifras, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que te mate un accidente de tránsito? Es igual que el virus, y están que enlazan esos números, ¿no? Y bueno, ¿no? Como digo, como a ti, a mí, a las personas que no somos población de riesgo, quizás no nos puede afectar tanto, pero a las personas que sí, más que nada a los adultos mayores, los cuales sí tienen toman más precauciones, ¿no? Claro. Pero, o sea, es un virus como que yo no debo contagiarme, porque también le puedo contagiar a mis padres, a mis abuelos, ¿no? Y en ese tipo hay sociedades donde no, por ejemplo en Estados Unidos, donde no es tan pegados, ¿no? Donde hay más asilos y ahí lo mandan a sus padres, ¿no? No es como, por ejemplo, acá en Lima, mayormente, todos vivimos muy pegados, muy al tanto de nuestros padres, ¿no? Y quizás en otros, por ejemplo, te digo, en esas ciudades, ¿no? No sé cómo será en Brasil, pero ahí no es tanto así de que estar al tanto, ¿no? De tus padres o ir a visitarlo, así. Y creo que quizás por eso, como te digo, en esas ciudades, ¿no? En Estados Unidos o sea, no se da por esa... o sea, no creen que les vayan a pasar eso, ¿no? De, por ejemplo, matar a su padre por contagio. Claro, bueno, ¿no? Claro. Bueno, lo de los Estados Unidos es algo que es muy difícil de comentar, porque es realmente una locura que tengan esa cantidad de muertos y que salgan obstinados a hacer sus manifestaciones. Creo que es un fenómeno que se da en muy pocos lugares del mundo. Ni siquiera en el Perú los partidarios de la idea de que no pasa nada, creo que llegarían a tanto como intentar hacer una manifestación, por lo que parece por ahora. Aquí en Perú, por ejemplo, nadie negó de que haya la cuarentena. La derecha, todos pidieron, todos estuvieron de acuerdo con la cuarentena. Sí, claro, Todos, bueno, todos. ¿no? Ya eso que podríamos verlo de repente en otro programita. Claro. Bueno, pues nos quedamos hasta acá, muchachos. Cada quien ha puesto algo a la discusión. Muy interesante eso que dice sobre la altitud. Yo no sabía ese estudio. Y sí, creo que hasta acá hemos llegado para no abarcar demasiado. Nada, agradecer a todos los escuchas por habernos acompañado una vez más en su programa de Contragolpe, y hasta la próxima. Chao, muchachos, cuídense. Chao, gente.